Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy la más cordial bienvenida, y si ya son parte de esta comunidad, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos les va a encantar, especialmente si son fans de las historias que tocan el corazón y nos recuerdan la magia del amor que se construye día a día. El título lo dice todo, Hande y Kerem, el amor que crece con cada día que pasa. Vamos a explorar la conexión entre estos dos talentosos actores, su química innegable, y cómo su relación se ha convertido en una inspiración para muchos. Prepárense para un viaje lleno de ternura, admiración y, por qué no, un poquito de envidia sana. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a empezar desgranando esto. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, inmediatamente viene a nuestra mente su icónica pareja en la pantalla, Serkan y Eda, en la exitosa serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire como la conocemos en muchos lugares. Pero lo que trascendió las pantallas, lo que capturó la imaginación del público, fue la chispa que se encendió entre ellos en la vida real. No fue un amor de película instantáneo, de esos que surgen de la nada y se consumen rápido. Lo de ellos, lo que hemos podido observar y lo que nos han compartido a través de sus redes sociales y entrevistas, parece ser algo mucho más profundo, algo que se ha ido forjando con el tiempo, con paciencia, con comprensión y con ese respeto mutuo que es la base de cualquier relación duradera. Pensemos en los inicios. Cuando comenzaron a trabajar juntos, la química actoral era evidente. Las escenas entre Serkan y Eda rebosaban de esa tensión romántica, de esas miradas que lo dicen todo, de esos diálogos que te dejaban con la boca abierta esperando el siguiente encuentro. Era tan real, tan palpable, que era imposible no preguntarse, ¿habrá algo más entre ellos? Y la verdad es que a menudo cuando la química en pantalla es tan potente, es porque hay una conexión real entre los actores. Pero pasar de esa conexión profesional a algo más íntimo es un paso que requiere valentía, madurez y, sobre todo, saber que esa persona es realmente especial. La forma en que interactuaban, esa sincronía en las miradas y gestos, sugería una complicidad que iba más allá del guión. Era como si ambos actores hubieran descubierto un lenguaje secreto, una manera de comunicarse con el alma a través de sus personajes. Lo fascinante de Hande y Kerem es que su relación no se presentó como un torbellino mediático. Al principio fueron discretos, tal vez cautelosos, disfrutando de su conexión en privado antes de compartirla con el mundo. Y eso, en esta era de sobreexposición, es algo que muchos valoran enormemente. Demostraron que el amor puede florecer lejos de los focos, que las relaciones verdaderas no necesitan el ruido constante de la prensa o las redes sociales para existir y crecer. Hemos visto cómo se han apoyado mutuamente en sus proyectos, cómo celebran los éxitos del otro, y cómo, a pesar de las agendas apretadas y las distancias que a veces implican sus carreras, siempre encuentran la manera de estar presentes en la vida del otro. Este enfoque medido y respetuoso de su privacidad es una señal de madurez y de la solidez de sus sentimientos. No buscaron el escándalo, sino la conexión genuina, y eso es algo que el público ha sabido apreciar. Y esto es lo que quiero que analicemos a fondo. ¿Qué hace que un amor crezca con cada día que pasa? No se trata solo de estar juntos, sino de elegir estar juntos todos los días, de elegir nutrir esa relación, de elegir seguir descubriendo al otro. Hande y Kerem, a través de lo poco que nos dejan ver, nos dan pinceladas de una relación madura. Vemos viajes compartidos, momentos de ocio, celebraciones familiares, gestos de cariño cotidianos. No son solo las grandes declaraciones o los momentos espectaculares los que construyen una relación sólida, sino esa constancia, esa presencia diaria, esa seguridad de saber que tienes a alguien a tu lado, pase lo que pase. Son esos pequeños detalles, esas rutinas compartidas, las que cementan un vínculo a prueba de todo. El amor maduro no busca fuegos artificiales constantes, sino la calidez reconfortante de un hogar construido entre dos. Kerem en entrevistas ha hablado de Hande con una admiración sincera, destacando su inteligencia, su talento y su bondad. Y Hande por su parte ha expresado lo cómodo y seguro que se siente con Kerem, resaltando su apoyo incondicional y su sentido del humor. Estas son las piezas del rompecabezas que nos ayudan a entender por qué su relación parece tan sólida. No es solo el enamoramiento inicial, sino la construcción de una amistad profunda, de un equipo que se apoya y se impulsa mutuamente.
Cuando las palabras de admiración brotan de forma espontánea y sincera, es un indicador claro de un amor que va más allá de la atracción física o la emoción del momento. Es el reconocimiento del ser integral de la otra persona. Pensemos también en los desafíos. Una relación entre dos figuras públicas tan reconocidas no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas privadas se convierten en tema de conversación, y a menudo hay presiones y expectativas externas. La forma en que Andy y Kerem han manejado esto, manteniendo su relación relativamente privada pero compartiendo momentos genuinos, demuestra una madurez impresionante. Han sabido proteger su espacio, su intimidad, lo que es crucial para que una relación prospere lejos de las miradas indiscretas. La presión mediática puede ser destructiva para muchas relaciones, pero ellos han logrado establecer límites saludables, demostrando un gran control y un profundo entendimiento de lo que es importante para ellos. Además, su compatibilidad en cuanto a valores y aspiraciones parece ser otro pilar fundamental. Ambos son jóvenes, pero tienen una visión clara de sus carreras y de lo que quieren en la vida. Se nota que comparten intereses, que disfrutan de las mismas actividades y que se inspiran mutuamente para ser mejores personas y profesionales. Esta sinergia es lo que permite que un amor no solo se mantenga, sino que se fortalezca con el tiempo. No es una relación de dependencia, sino de complemento. Cuando dos personas comparten una visión del mundo y metas similares, el camino conjunto se vuelve más claro y las dificultades se afrontan con mayor unidad. Y algo que admiro profundamente es cómo ambos, a pesar de su éxito, se mantienen con los pies en la tierra. No hemos visto escándalos ni dramas innecesarios. Al contrario, han proyectado una imagen de humildad y gratitud, tanto hacia su público como hacia las oportunidades que la vida les ha brindado. Esta autenticidad es lo que, creo yo, resuena tanto con la gente. No son figuras inalcanzables, son personas reales con sentimientos reales, y su amor se siente así, auténtico y genuino. En un mundo a menudo superficial, la autenticidad es un bien preciado, y en Andy y Kerem encontramos esa cualidad. Cuando hablamos de un amor que crece, estamos hablando de ese proceso constante de aprendizaje, de descubrimiento y de adaptación. Cada día, las personas cambian, evolucionan. Una relación sana es aquella que permite y fomenta ese crecimiento individual, y que al mismo tiempo, fortalece el vínculo entre ambos. Vemos en Andy y Kerem esa capacidad de adaptarse a los cambios, de apoyarse en las transiciones, y de encontrar esa alegría en las pequeñas cosas que la vida les presenta juntos. El amor no es un estado estático, sino un verbo, una acción continua de construir y reconstruir, de adaptarse a las nuevas versiones de uno mismo y del otro. Por ejemplo, sus publicaciones en redes sociales, aunque no son constantes, suelen ser significativas. Un simple comentario, una foto compartida en un momento casual, una felicitación pública por un logro. Son gestos pequeños pero que transmiten un mensaje poderoso: estoy aquí, te veo, te apoyo, te amo. Y es esa constancia en los gestos, esa atención en los detalles, lo que marca la diferencia. No se trata de grandes gestos cada cierto tiempo, sino de la suma de innumerables pequeños gestos que construyen un amor sólido y duradero. La repetición de actos de amor, por pequeños que sean, tiene un efecto acumulativo que fortalece el lazo. Además, su relación se ha convertido, para muchos de sus seguidores, en un símbolo de esperanza. En un mundo que a menudo parece caótico y complicado, ver una pareja que parece genuinamente feliz, que se apoya y se ama, es algo inspirador. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que las relaciones sanas son posibles, y que cuando encuentras a la persona correcta, el camino, aunque no siempre sea fácil, vale la pena recorrerlo juntos. En tiempos de cinismo, su historia ofrece un bálsamo, una prueba tangible de que las conexiones profundas y duraderas son posibles. Para mí el secreto de su amor, que crece con cada día que pasa, reside en varios pilares, que creo que son universales para cualquier relación que aspire a la longevidad y la felicidad. Primero, el respeto mutuo. Se nota que se admiran, que se valoran como personas y como profesionales. El respeto es la base sobre la que se construye toda relación sólida. Es reconocer y honrar la individualidad del otro, sus opiniones, sus sueños y sus límites. Segundo, la comunicación. Aunque no la vemos directamente, asumimos que, como pareja, deben tener una comunicación abierta y honesta para superar los desafíos. La capacidad de hablar abiertamente sobre sentimientos, preocupaciones y expectativas es crucial para la resolución de conflictos y para mantener la conexión. Tercero, el apoyo incondicional.
Celebran los éxitos del otro y están ahí en los momentos difíciles. Un compañero de vida es aquel que te levanta cuando caes y celebra tus triunfos como si fueran propios. Este apoyo mutuo crea un sentimiento de seguridad y confianza inquebrantable. Cuarto, el tiempo de calidad. A pesar de sus agendas, encuentran momentos para estar juntos, para disfrutar de la vida y de su compañía. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad del tiempo. Es crear espacios dedicados el uno al otro, donde la atención plena sea la protagonista. Quinto, la autenticidad. Parecen ser ellos mismos el uno con el otro sin pretensiones ni poses. La autenticidad permite que la relación sea un refugio seguro donde ambos puedan ser vulnerables y amados por quienes realmente son. Y finalmente, pero no menos importante, la pasión. Esa chispa inicial que se convirtió en un fuego lento que se aviva con la complicidad, el cariño y la conexión profunda. La pasión no se limita solo al aspecto físico, sino a esa admiración mutua, a esa energía vital que comparten y que se renueva constantemente. Hande y Kerem han demostrado que el amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una elección consciente. Una elección que se renueva cada día. Una elección de seguir construyendo, de seguir creciendo, de seguir amando. Y eso es precisamente lo que nos cautiva de su historia. Nos muestran que el amor, cuando se cultiva con cuidado y dedicación, puede ser la fuerza más poderosa y hermosa que exista. Es un compromiso diario, una inversión constante en la felicidad del otro y de la relación. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no es solo un romance de celebridades, es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede florecer, fortalecerse y crecer con cada día que pasa. Hemos visto cómo su química en pantalla se transformó en una conexión real, cómo han navegado su relación con discreción y madurez, y cómo se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas. Nos han recordado la importancia del respeto, la comunicación, el apoyo incondicional y la autenticidad en una relación. Su historia nos invita a creer en el amor que se construye día a día, un amor que, como una planta bien cuidada, echa raíces profundas y florece con el tiempo. Nos dejan la lección de que las relaciones duraderas requieren esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable de seguir eligiendo al otro. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis sobre Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir mis pensamientos con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de su relación? ¿Qué consejo darían ustedes para que un amor crezca con cada día que pasa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un buen me gusta y compartirlo en sus redes sociales. La difusión de historias inspiradoras es una forma de contagiar optimismo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Tenemos muchas más historias fascinantes por explorar. Gracias de nuevo por estar ahí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.